En los últimos años del siglo III a.C. llegan los romanos. Las monedas de la Abdera romana cuentan con inscripciones fenicias y latinas, pasando definitivamente a contar con inscripciones latinas. Entre el siglo I y II después de Cristo, la población del Imperio Romano crece considerablemente, y con ello el comercio, las ciudades, la navegación y la artesanía. Dos elementos explican el crecimiento económico de esta época: la ampliación de las tierras fruto de la expansión del imperio y el uso de mano de obra extranjera esclava, inevitable si consideramos la poca disponibilidad de mano de obra, al evitar el hombre libre trabajar como asalariado, dedicándose a trabajos artesanos o siendo propietarios agrícolas. Es tal la expansión de las tierras cultivadas, necesarias para una agricultura extensiva de secano, que en muchos ámbitos la extensión agrícola alcanzada se mantuvo hasta el siglo XIX. A partir del año 20 después de Cristo, en el solar de la que siglos más tarde será la provincia de Almería, destacan varios enclaves romanos: Abdera, hoy Adra; Varia, hoy Villaricos; Murgi, hoy Elegido; Urci, cerca de la actual Almería; Alba, hoy Abla; Itagili, hoy Tíjola. Otros enclaves importantes fueron Vergi, hoy Berja; Turaniana, hoy Roquetas de Mar; y Portus Magnus, en la actual Almería. Las inscripciones funerarias dan fe del papel de las personas sepultadas. En ellas encontramos la contribución de insignes ciudadanos a la dotación de infraestructuras de diferente naturaleza. También alguna inscripción de esclavos, incluso alguna que glosa la carrera militar de algún paisano. A la actividad agrícola se suma la actividad pesquera, la elaboración de sal, la fabricación de salazones, de garum o de púrpura, según las últimas investigaciones. Los pecios descubiertos entre Varia y Abdera, Villaricos y Adra, en la toponimia actual, muestran la importancia del comercio exterior, evidente cuando observamos las ánforas que servían para la exportación de aceite, vino, garum o minerales. No en vano, el primer boom minero, en el solar que ahora ocupa la provincia de Almería, llega de manos de fenicios y, principalmente, romanos. A principios del siglo XIX, en su viaje por el territorio de la actual provincia de Almería, el naturalista Simón de Rojas destacaba los restos de galerías antiquísimas, restos de fundiciones y montones de escorias. La visita del eminente naturalista deja testimonio de una actividad que fue borrada por la actividad febril que se desarrolla en el siglo XIX. Simón de Rojas localiza restos en Cabo de Gata, Sierra de Gádor, Almagrera y Filabres occidentales. Deduce del análisis de las escorias que realiza que los romanos buscaban principalmente plata. Siret encuentra en Pilar de Jarabía, en el actual municipio de Pulpí, galerías romanas que emplearon toneladas de pino para la entibación de las galerías y para la construcción de herramientas. Siret también encuentra espuertas, gorras, cuerdas y sandalias de esparto, junto a grilletes y herramientas metálicas. El periodo de la Almería romana fue un periodo de un crecimiento económico y demográfico extraordinario y sin precedentes en las etapas anteriores de la prehistoria. Probablemente un crecimiento económico y demográfico que no se volvió a alcanzar hasta muchísimos siglos después, ya en vísperas de la Revolución Industrial, es decir, algo verdaderamente notable. La economía romana en Almería se basó básicamente en dos elementos. Por una parte, la minería, que alcanzó un nivel altísimo, elevadísimo, que de nuevo hay que decir que no se volvería a alcanzar hasta el siglo XIX, ya en la época de la Revolución Industrial. Y por otra parte, la expansión de la agricultura de secano, basada en la típica tríada mediterránea, los cereales, la vid y el olivo. Esa expansión de la superficie cultivada se vio favorecida por el contexto climático del mundo romano entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo, un periodo conocido como el óptimo climático romano, es decir, una época de clima suave, clima muy húmedo que permitió el desarrollo de ese tipo de cultivos. En relación con el medio ambiente, todas estas actividades económicas del mundo romano nos ofrecen un panorama probablemente contradictorio, porque por una parte el
contexto climático favorecía el desarrollo de los bosques y de la fauna forestal. De hecho, sabemos, por los restos que han aparecido en yacimientos romanos, por ejemplo en Adra, por ejemplo en el Fuente Álamo romano, ¿no? Un yacimiento, un lugar que estuvo habitado durante miles de años, sabemos que todavía había encinas, había pinos, que había fauna forestal, pero por otra parte sabemos que estas intervenciones humanas ponían en peligro esa vegetación y hacían que retrocediera. Especialmente los estudios de los carbones de los incendios forestales en las lagunas de la Sierra de Gádor nos muestran que al final del periodo romano hubo un incremento tremendo, también sin precedentes, de los incendios forestales en la Sierra de Gádor. Y por otra parte, la minería romana y la metalurgia romana consumía cantidades inmensas de madera, de modo que el balance es un poco ambiguo. El latín de los romanos dejó huella en la toponimia almeriense. Chercos estaría rodeado de un encinar. Lucainena debía ser la finca de un tal Lucanus. Castro, un lugar fortificado. Belefique, un valle de higueras. Lúcar se consideraría un bosque sagrado. Y Cabo de Gata sería el cabo del Saliente, traducción que daría lugar a una especie de pleonasmo al emplear dos palabras que se refieren a lo mismo. Las referencias toponímicas, las más antiguas, son grecorromanas, digamos. Esas son las primeras referencias, las más antiguas. En la hora marítima de Avieno se alude al Cabo de Gata con el nombre del promontorio de Venus, porque quizás sea el construye un templo dedicado a Venus. Luego el geógrafo griego Ptolomeo lo denomina el Caribdemu Acra, el promontorio de Caribdemo, que es un nombre probablemente de un marino. En la hora marítima tienes también el Cabo Pitiusas, que sería Punta Sabinal, en el Ejido. El período visigodo-bizantino, que sucede al período romano, mantiene los niveles de población, si bien se observa una redistribución de los asentamientos y en las estrategias agrícolas. No será hasta el siglo IX cuando la población se vea reducida en un 50% como consecuencia de las convulsiones que preceden a la formación del Califato de Córdoba.